A todos. Martincito, contame qué pasó. El padre, bueno, el fin de semana falleció Gaspi, un influencer, ¿no es cierto? Muy conocido, muy famoso. Chocaron dos helicópteros. Sí. No fue la única persona de renombre que murió. Y el papá de Gaspi duda sobre la muerte de su hijo. Sí, hoy estuvo 23 años tenía. Claro, en realidad duda. Talentoso. Se habló desde el minuto 1 de un accidente. Después las investigaciones van intentando resolver si fue algún problema del tipo humano o si fue una falla mecánica, porque fue un accidente muy raro, 2 helicópteros chocando en el aire, uno lleno de pasajeros, que es donde iba Gaspi, y otro en el que solo iba el piloto, en una zona donde las rutas están delimitadas, donde no tendría, más allá de la intensidad del tránsito aéreo, no debería pasar algo como esto, porque es una cosa rarísima. ¿Es rarísimo que choquen 2 helicópteros? Sí. Insólito. Fue la Porque primera aparte- vez en la historia de Brasil. Sí. Ah, ok. Siempre que hubo accidentes de esta naturaleza en Brasil, siempre tuvieron que ver con un helicóptero que por ahí perdía el control, que por ahí había alguna falla Porque mecánica. aparte tienen rutas y les se van avisando todo y Claro, van conectados. entonces No vas a no la se, buena de Dios. no se No. entiende qué pasó. Y en este contexto, el padre El que iba de Gaspi, vacía chocó al que iba con pasajeros. claro, o al revés? parece que el que iba vacío choca, se tocan como en los laterales. Y se caen. Y ahí es cuando se caen encima, caen en una zona donde había como autos Una playa de eléctricos estacionamiento, ¿no? estacionados. Se prenden fuego, creo que 15 o 16 autos. Fue una tragedia absoluta. Igual a nadie le pasó más nada, salvo los que estaban en el No, helicóptero. las únicas víctimas fatales fueron quienes estaban arriba Todos. de los helicópteros. Incluido Claro. el piloto que Sí, manejaba. todos. Entonces, eso también lo que cuentan es que producto de las lesiones es muy difícil hacer las biopsias, las autopsias para determinar si pudo haber sido, porque a veces se apunta que quizás se descompensó el piloto que chocó contra el otro. Y en este contexto, hoy habló con Nelson Castro, el padre de Gaspi, Ricardo Prim, y dio su versión con respecto a que él duda que esto haya sido un accidente y dejó como un manto con respecto a la posibilidad de un atentado. Haber sido un atentado, esto que terminó con la vida de su hijo. Yo estoy convencido de eso. Mire usted. Y porque había alguna causa que podía generar que había quien quisiera generar un daño. Nelson, yo le voy a hacer clarito. ¿Cómo no? Yo de eso no voy a hablar ahora. Bien. Yo únicamente voy a hablar de gas. Lo entiendo perfectamente. Le hago una sola pregunta más sobre eso, usted me la responde o no. Sí. ¿Hay alguna investigación judicial en ese sentido en Brasil que esté, digamos, encaminada en ese rumbo? No le voy a dar ninguna información. Ya le dije que de eso no hablo. Muy bien. Bueno, muy tajante con respecto a no querer hablar, porque me parece que él debe tener sus pensamientos, debe tener sus ideas y en este momento Está no enojado las quiere el señor. compartir. Sí, dio varias notas, se lo ve muy dolido. Vos sabés que es un tipo que cuando habla, y por eso salieron a pegarle en redes, que me parece... ¿Quién? Al papá Nada, de Gaspi. es un tipo muy distante cuando habla. Y vos sabés que Y habla bueno, no todo el mundo muy en frío. reacciona Claro. de la misma Vive manera. en Puerto Madryn, tiene una librería, Sí, ¿no? Donde él se decidió separó. Por abrir ahí las está puertas. choqueado. ¿Sabes lo que es Claro. recibir la noticia de la muerte de un hijo de 23 años? Sí. Hay Muy gente duro. que la toma de una manera enojada, hay gente que se queda hasta Y con que este cae. dolor también, como no lo entendés, crees cualquier cosa que puede Miren, haber pasado. perder un hijo es el único dolor que no tiene nombre. Existe la viudez, sí, sí. todo, ¿no es Lo cierto? otro es en la ley y la vida, digamos. Perder un hijo no tiene nombre, es imposible. Sos huérfano, sos viudo cuando perdés un hijo. Entonces digo, uno no puede hablar de esto porque no conoces cómo vas a reaccionar. Perder un padre es la ley de la vida. Claro. Te puede pasar que tu mujer o tu marido, siempre hay uno en la pareja que muere primero, pero no un hijo. Entonces, No. hay gente que reacciona Además de como esta puede. manera tan absurda, es como que le tratás de dar Sí, sentido, le querés poner que no nombre a sea algo tan que no. absurdo, ¿viste? Grabo, Acá como- alguien dice que el padre no tenía relación con Gaspi. No, tenía una relación Distante. distante. El padre, según se menciona, en algún momento en la vida de Gaspi fue una persona muy importante, sobre todo porque en la casa familiar se consumía mucho un tipo de humor que después es el que más él hace. influencia a Gaspi. Los padres se separan y ahí es cuando, bueno, la relación no es tan cotidiana. Y él Pero se va a vivir a Puerto Madryn y él queda acá con su mamá. claro, él continúa viviendo con la madre, pero se hablaba mucho de, bueno, ¿por qué no se lo ve más dolido? Y yo creo que tiene que ver con eso, que cada uno duela como puede. Hay gente que le gusta llorar en cámara y hay gente que se hace el frío o el fuerte, o hay gente que se le muere un hijo o algo muy cercano y queda en shock un tiempo y después cae. Sí, exactamente. O él decidió abrir el negocio porque era su manera también de que la gente se acercó a su negocio para saludarlo y para estar. Como esos momentos, calculo que no Hay sabe una qué ley que hacer.
día que se tiene que tirar a dormir en una cama. No, Yo cuando mi cada papá uno. se murió, que se murió un día para otro, se murió un miércoles y yo el sábado tenía pasajes para irme de vacaciones de invierno con mis hijos. Y yo me fui igual, porque quedarme en Buenos Aires en la cama llorando, llorar en Bariloche era lo mismo. Me fui, qué sé yo. Obvio, aparte cada uno reacciona como le sale. Y más con Total, algo tal cual. tan Delicado. intempestivo como esto. ¿Y el señor por qué pensará que es un atentado? Y eso es lo que, bueno, en redes se hablaba con respecto a que Él era un no chico que hay hacía motivos. contenido, estaba Sí. trabajando en Brasil, estaba con otro que era un productor, ¿no? Sí, estaba con un productor, con un director de videoclips, con un músico de Estados Unidos, Era con toda Oliver gente Tree. conocida, porque todo el mundo vi que los estaban despidiendo Sí, sí. en redes. Todo el Nachito mundo- Elizalde había trabajado con el productor musical. o Desde sea, un ataque de pánico a uno hasta una grabación sobre una compañía discográfica donde se iba a contar muchos secretos, se dijeron. Pero lo cierto es que acá había otro helicóptero con otro señor que iba solo, que fue con el que pasó, digamos, este Sí. choque. No es que Hay solo que ver pasa. qué Digo, en esto concluyen. entiendo que querés agarrarte de algo para Sí. entender, ¿no? No, y también por eso, por ahí el atentado no iba por el lado de Gaspi, por ahí iba, acá me soplaban justo en producción, Bueno, que lo mismo mucho le se pasó habla a sobre... Zulema Menem cuando murió Sí. su hijo, ¿se acuerdan? Igual, Ella en siempre el dijo, a caso- mi hijo lo mataron, no fue En un el caso de un accidente. político hay que más Sí, más elementos delicado. para poder pensar Por eso una pregunté cosa así. acá qué situación podría ser para que sea un atentado. Chicos jóvenes generando contenido, porque en realidad era youtuber, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, O sí, sea- alguien que pasa que alguien que movilizaba. Pero, no, hacía, el- no hacía un YouTube de denuncia ni de No, política. no, Era pero- todo humor y era actor. Hace poco sacó una serie, su primera serie, Sí, sí. capítulos. Hay siempre un tema igual, también se pone mucho la lupa sobre Oliver Tree, que es este músico de Estados Unidos, que era un tipo que creo que tenía 32 o 33 años, que sí era un personaje más polémico. Entonces por ahí lo del atentado no viene por el lado de Gaspi, sino bueno. por el lado de Oliver Tree, pero son situaciones que dan pie a las teorías pseudoconspirativas. Claro. En otro orden de cosas, también vinculado con Gaspi, la familia compartió un comunicado que uno de los que reposteó esto fue Coscu, negando que hubiera algún tipo de colecta para repatriar los restos de Gaspi y de Ah, los otros fallecidos argentinos. Pero Porque eso después dijeron que lo no. desmintieron, Ah, claro, ok. empezó a circular y la familia compartió esto diciendo no, Claro, gracias eso por suerte. aprovecha a alguien, Sí. pone un alias. Ya nos sí. pusimos en contacto y ya tuvimos digamos, las facilidades para repatriar los restos, pero no caigan en pisar el palito de dar plata o de transferir plata a Claro. alguna cuenta random que les dicen que es para juntar dinero por esta causa, porque no es el caso. Los restos van a venir al país y acá se le va a dar, digamos, los amigos parece que ayudaron mucho en este sentido. Entonces, nada, advirtiéndole a la gente que no Eso no transfiera se y no sabe dé plata. todavía nada. No, Sé que no, había no. viajado varios familiares para buscar Sí, dos. Sí, dos viajaron amigos. familiares de todas las víctimas. Sí, de algunos viajaron familiares y de otros de Gaspi, dos amigos, pero digo, el resto viajaron familiares. Sí, sí, aparte supongo que hay una cuestión de que viajaron tienen dos que amigos de reconocer Gaspi. el... Qué raro Sí. que el tipo no viajó, Claro. ¿no? O él o la madre tampoco, digamos. Raro, ¿no? No, eso es lo que se supo. ¿Él vivía con la madre? Sí, entiendo que... No sé si todavía vivía De con la Gaspi madre, no- pero durante su infancia, cuando los padres se separaron, él quedó con la madre. Bueno, en la nota que hace con Matías Martín, que él muestra a su Él, mamá y él que tenía una charla mucho. exnovia también. Que... Sí, pero Sí. hace 3 años. Sí. Que ella Con la escribió. mamá, él en un momento dice, y tengo una hermana por parte de papá. Cuenta cuando Sí. cuenta de sus hermanos. Juli que tenía dos varones Savioli más. es la influencer, como humorista que estuvo en pareja con él. Pasa que la reacción el mismo domingo, o sea, hablaron muchos chicos, digamos, de esa generación, que nadie podía creer Claro. lo que había pasado. Como que no daban crédito de una muerte de Es que alguien entender tan la muerte de chico. un chico de 23 años Claro, con de esa tanto futuro, hasta forma. Pergolini Bueno, hizo una editorial tremenda porque Sí. siempre hablaba, porque cuesta hacía- entender la muerte de un chico de 23 Sí. años. Sí, aparte La en ese verdad que sí. contexto, es como un Un choque. de helicóptero, digo, es accidente. como una cosa que no existe. No existe, ¿no? Sí. El padre dice que se había enterado ese domingo al mediodía, bueno, más o menos cuando se supo acá, porque eso fue a las 8:50 de la mañana Allá. en Brasil. Claro. Pero bueno, ahora lo importante, por un lado, esto que comparte la familia, no den plata porque eso es una estafa. Y por otro lado, esto que desliza el padre sobre la posibilidad de un atentado que para mí por ahí no tiene ni siquiera que ver con Gaspi, por ahí tenía que ver con otros. Y se habla mucho de Oliver Tree, de este músico de Estados Unidos, que sí era una figura más polémica ya, pero bueno. Bueno, ojalá se pueda saber qué es lo que pasó y Sí, es verdad las pericias, que es hay que muy ver qué- raro un choque de helicópteros. Hablando escuché la palabra estafa y me linkea con esto. Hoy recibí un mensaje que se los Suscríbete para enterarte de todo.